Bueno, como mencionó Carmen, nuestra intención es hacer un poco un recuento rápido de cómo se dio este escenario en el que nos encontramos hoy por hoy en base al trabajo realizado en conjunto con la CEPRELAT, ¿verdad? Entiendo que hay organizaciones que se están sumando por primera vez a esta convocatoria, por eso nos parece importante justamente hacer este pequeño recuento, ¿verdad? Mencionar de que la labor del sector de OSFLs, sobre todo las que de una u otra manera estuvieron coordinadas por el CIR, ya data del año 2020, ¿verdad? Ahí iniciamos las conversaciones dentro del sector basados un poco en la preocupación de lo que implicaba la implementación de la resolución 453 emitida por CEPRELAT, que es la resolución sectorial que hasta hoy día está vigente, ¿verdad? Y que son las obligaciones en esta materia que todas las personas jurídicas que de una u otra manera se constituían como una organización sin fin de lucro estaban afectadas. Entonces, en ese sentido, justamente esta preocupación surge de el universo importante que había respecto a este sector basado en ciertas características como por ejemplo la capacidad financiera, la estructura, la finalidad y donde hoy por hoy existe, ¿verdad? O está vigente una reglamentación de talla única para todos los integrantes de este sector. Es ahí donde justamente surge la iniciativa de poder contactar con CEPRELAT, manifestar esta preocupación, sobre todo para aquellas organizaciones de menor porte, ¿verdad? Y esto también sumado a un alto grado de desconocimiento que había respecto a esta normativa donde surge el boom con relación a la implementación cuando justamente el sector de intermediación financiera empieza a requerir a todos los que de alguna u otra manera estaban operando dentro del sistema bancario, financiero, cooperativo, inclusive la inscripción en CEPRELAT. Entonces ahí varias organizaciones se dieron por enteradas de que había una reglamentación que les afectaba y que era emitida por CEPRELAT. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este acercamiento con CEPRELAT? De decirles que había una necesidad importante de atender justamente la diversidad en cuanto al tema de propósito, finalidad, estructura y capacidad financiera de las organizaciones del sector. Y es ahí que este grupo impulsor, ¿verdad? Propició la redacción de lo que hoy por hoy se conoce como la propuesta de metodología para el desarrollo de un modelo de segmentación anti-lavado de dinero y contra financiamiento de terrorismo ajustado a lo que es la recomendación de Gafi, que es la entidad que emite los estándares internacionales en esta materia. Entonces, este trabajo implicó justamente un relevamiento de datos que las mismas organizaciones que impulsaron la redacción de este documento proporcionaron para poder justamente presentarle a CEPRELAT evidencia objetiva, evidencia de primera mano con relación a estos indicadores que les estaba mencionando en principio. Este documento, ¿verdad? Que hoy por hoy, luego yo le voy a pedir a Carmen nuevamente que nos comparta el link desde donde se puede acceder, tuvo en consideración o se construyó basado en, primero, la ley 1015 y sus modificaciones, dentro de la cual justamente dentro de lo que es el catálogo de sujetos obligados están incluido el sector de OSFL, organizaciones sin fines de lucro. Y ese es el motivo principal a nivel de realidad nacional por el cual CEPRELAT emite una reglamentación para el sector, porque estamos designados dentro de la misma ley como un componente de lo que es el catálogo de sujetos obligados. Otro de los documentos que se tuvo también en consideración, que se estuvo analizando para poder construir esta propuesta de metodología, tiene que ver con la evaluación de riesgo sectorial emitida por la CEPRELAT en el año 2019
y que en las diferentes mesas de discusión de trabajo que tuvimos con CEPRELAT, esto también fue un motivo de, no de discusión, pero sí de preocupación de parte del sector de que se haya emitido un documento sin una participación directa. Sí hubo, por decirlo de alguna manera, una incidencia indirecta porque CEPRELAT tomó en consideración la información que venía recibiendo de aquellas entidades que ya estaban registradas en su base de sujetos obligados. Otro de los documentos que también se analizó en este contexto es la Evaluación Nacional de Riesgos exclusiva relacionada al tema de financiamiento de terrorismo, emitida por un decreto del Poder Ejecutivo en el año 2020 y que señala justamente como un sector vulnerable en materia de corrupción, no precisamente de financiamiento de terrorismo, a las organizaciones del sector sin fines de lucro, ¿verdad? Y por último, que es justamente la columna vertebral sobre la cual construimos la propuesta de segmentación y que tiene que ver con la recomendación 8 de Gafi, del estándar emitido por Gafi, que es la única recomendación dentro de las 40 que hace una acotación directa a lo que es el sector de organizaciones sin fines de lucro. Y esta recomendación está incluido dentro del bloque de prevención, ¿verdad? Relacionado a lo que es financiamiento de terrorismo y no precisamente de lavado de activos. Entonces, ¿cuál es el foco de atención del estándar? Que las organizaciones de este sector no sean vulneradas para cuestiones relacionadas a financiamiento de terrorismo propiamente. Ahora bien, ¿cuál es nuestra realidad? Como les decía, primero que el sector está incluido en la ley de prevención y a eso se suma también que en el estudio sectorial y también en los análisis realizados por la misma CEPRELAT, hay sí hechos de corrupción vinculados a lo que es el sector de OSFL, motivo por el cual obviamente representan un sector de un riesgo importante en lo que respecta al lavado de activos propiamente. Entonces, dicho esto, se presentó este documento que tiene un poco más de 100 páginas, ¿verdad? Donde hacemos justamente un análisis de varios elementos, entre ellos la información proporcionada por el sector. Y una vez presentado esto, nuevamente tuvimos un acercamiento a la CEPRELAT ya con una intención de trabajar, de conocer primeramente si ellos estaban en condiciones o si aceptaban la propuesta de metodología de segmentación. Y bueno, hoy por hoy podemos decir con mucho orgullo, ¿verdad?, de que esa propuesta fue aceptada, fue trabajada con la CEPRELAT en ese sentido. Y bueno, hoy nos encontramos en el escenario de que hay ya un nuevo proyecto de reglamentación redactada de manera conjunta con la CEPRELAT, en donde una de las cuestiones más importantes que hay que señalar es que las obligaciones regulatorias que ya estaban incluidas en la resolución 453 del 2011 prácticamente no tienen variación. ¿Qué es lo que se trabajó con CEPRELAT? Establecer justamente los niveles de exigencia dependiendo obviamente de lo que va a ser la matriz de segmentación. Quiero hacer esta acotación porque justamente, como les decía, hay muchas organizaciones que ya estaban cumpliendo con esta resolución, mal que mal, ¿verdad? Con cierto grado de dificultad, pero lo estaban cumpliendo. Entonces, hoy por hoy estamos en el escenario en el que van a emitirse dos resoluciones para el sector, una que va a ser la de los criterios de segmentación, donde el modelo que se presentó a CEPRELAT considera, por ejemplo, factores como el nivel de uso efectivo que tiene la organización, cuál es el propósito, la finalidad que tiene la organización, cuál es el nivel de ingresos que tiene y cuáles son las zonas geográficas, tanto de origen como de destino de los recursos que administra.
Entonces, estos son los indicadores que en la propuesta original se presentó y fue aceptada tal cual. Solamente 2 de los factores sí se trabajó en cuanto al tema de ajustar los valores que nosotros inicialmente habíamos propuesto, que tienen que ver con el porcentaje de uso efectivo, donde la CEPRELAT aportó los datos que ellos habían recibido ya de las organizaciones, 509 organizaciones que estaban reportando, ¿verdad?, este formulario de actualización de datos, ¿verdad?, de operaciones, y también lo que tiene que ver con el nivel de ingresos de las organizaciones, también en base a esa documentación. Entonces, ¿qué es lo que hoy por hoy tenemos? Un proyecto en el cual van a haber 3 niveles de obligaciones regulatorias. Ese es el término que quiero utilizar como para no entrar en lo que es el tema del concepto de riesgo, ¿verdad? Pues son 3 niveles de obligaciones regulatorias donde cada nivel va a tener van a tener algunas obligaciones que van a ser, vamos a decir, transversales a todas, y obviamente en la medida que el nivel sube, el nivel de exigencia va a ser mayor. No todos van a tener, por ejemplo, oficial de cumplimiento, que hoy por hoy es una obligación para todos, ¿verdad? No todos van a tener que elaborar un manual, no todos van a tener que establecer auditorías internas o auditorías externas. Entonces, estoy dando un pantallazo general en cuanto al tema de las obligaciones. Otra de las cuestiones que me parece importante también mencionar es que ya hay un acuerdo, por lo menos verbal, y esto obviamente le tomamos la palabra sobre todo al director de supervisión de CEPRELAT, que esto va a tener un proceso, un periodo de adaptación, ¿verdad? Se les va a dar al sector un tiempo como para poder reorganizarnos en cuanto al tema de la aplicación de la normativa. Y otra de las cuestiones que también, y esto creo que fue un elemento que de manera consensuada también y unánime en quienes, del grupo de quienes nos tocó trabajar con CEPRELAT, pusimos a disposición de CEPRELAT justamente todos los medios necesarios como para poder hacer público, hacer una socialización con relación a la futura normativa, que nuestra intención era que salga esta semana. Lastimosamente por cuestiones ajenas a nuestra voluntad eso no va a ser posible, pero entendemos que por lo menos en las próximas 1 o 2 semanas ya tendríamos una reglamentación totalmente nueva para el sector. Y otra cuestión importante también es que varias figuras jurídicas van a estar excluidas de lo que sería la aplicación de la normativa. Esto inclusive basado justamente en documentación que arrimó la Abogacía del Tesoro a CEPRELAT, ¿verdad? Entonces, hay cambios importantes, hay cambios interesantes en cuanto al tema de la regulación, como les digo, no varía mucho, pero sí va a ser el nivel de intensidad dependiendo del nivel al que le corresponda a cada organización. Ahí sí van a haber cambios significativos. Entonces eso es un poquito lo que yo les quiero aportar en cuanto al tema del escenario en el que hoy por hoy nos encontramos. Y bueno, yo creo que son cambios favorables para el sector, y me quiero sumar un poco a un discurso que estuvimos manteniendo de manera unánime con el equipo que representó al sector, ¿verdad? De que la intención es cumplir con las normativas, ¿verdad? Pero atendiendo justamente a características como el tamaño y la capacidad económica que tengan las organizaciones. Así que veo que hay una lluvia de mensajes, Carmen, en el chat. No sé si son consultas o qué, pero aquí yo creo que quedamos abiertos para que podamos ya intercambiar algunas cosas. Una de las cuestiones que obviamente por un factor de tiempo le decía a Carmen, va a ser casi imposible que leamos toditos juntos el documento porque es bastante extenso, son más de 30 artículos, entonces esperamos, ¿verdad?, que el resultado sea
del agrado de la gran mayoría, no creo que le demos gusto a todos, ¿verdad? Pero hicimos el mayor de los esfuerzos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista normativo y también desde el punto de vista humano para que esto salga. Y yo creo que este trabajo, lo más valioso es que es un trabajo en conjunto con el regulador y el sector regulado, ¿verdad? Y creo que es un modelo que realmente con el correr del tiempo a lo mejor y sirve de base para otros sectores. Lo importante que volvemos a recalcar, ¿verdad? Sobre todo para la gente que se sumó después que él dio la introducción, es que no hay cuestiones nuevas de lo que ya está vigente. Lo básico es que segmentamos en 3 niveles la cantidad de documentación que se le va a tener que arrimar a la CEPRELAT, sacándole mucho peso, ¿verdad? Porque es un costo administrativo alto, así como está hoy en día la regulación, es un costo administrativo muy alto, sobre todo para las organizaciones pequeñas. Entonces lo importante es tener en cuenta ese pequeño gran detalle, ¿verdad? No hay nada nuevo. Y lo que se trabajó, porque fuimos varias organizaciones, ¿verdad? Que estuvo en la mesa de trabajo, estuvo la gente de Avina, estuvo la gente de Enfoque de Niñez, estuvo la gente del DENIDE, juntamente con Eli y con el CIR, trabajando por casi un año con la CEPRELAT para ir adaptando todo lo que ya está vigente. Entonces, una vez más, Carmen, digo eso. Carmen, ahí quiero aportar algo que anoté y que me olvidé decir, ¿verdad? Que cuando se aceptó el proyecto de segmentación, una de las cuestiones que la gente de CEPRELAT nos dijo, si tienen un proyecto de reglamentación, esperamos del sector ese proyecto. O sea, salió prácticamente del escritorio de trabajo del sector, ¿verdad? De los representantes del sector este proyecto. Lo que luego fuimos trabajando con el área jurídica y con el área de supervisión son algunos detalles en cuanto a la exposición regulatoria que tiene que tener, ¿verdad? Y algunos que otros elementos que, así como dijo la viceministra ayer en la reunión, ¿verdad? No era negociable, perdón, anteayer, que no era negociable, ¿verdad? Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la consulta de listas, ¿verdad? De Naciones Unidas con relación al tema terrorismo. Eso es innegociable, dijo. Eso todos los sectores o todos los niveles lo van a tener que hacer. Entonces, en algunas cuestiones nosotros tratamos de ser un poquito más suavecitos, pero nos encontramos con situaciones como esta donde les mencionó, ¿verdad? Que la misma viceministra dijo, no, esto es negociable, esto se tiene que hacer. Y bueno, como les digo, yo creo que el logro más importante es que la propuesta de la segmentación nació del sector y bueno, inclusive este documento que les estaba mencionando, que fue el estudio sectorial, que a mí por lo menos como técnica con más razón me llena de orgullo, fue presentado como evidencia del país dentro del proceso de evaluación de Gafi, que la próxima semana las autoridades de CEPRELAT van al pleno de Gafilat a recibir la calificación del país. Entonces, yo creo que dejamos un precedente demasiado importante y la intención de ellos es justamente que esta reglamentación lo más rápido posible vaya a Gafilat justamente como parte del seguimiento que está haciendo el país en materia regulatoria. Y porque sobre todo el sector de OSFL es el único sector que hasta el momento no estaba teniendo el enfoque basado en riesgos que está requerido hoy por la recomendación 1 de Gafi, pero obviamente nosotros le pusimos el toque personal, vamos a decirle, del sector y aportando justamente conocimiento y la experiencia para poder realmente construir una regulación lo más acorde posible a la realidad que hoy nos toca, porque creo que hay gente, le veo al señor Miguel Riquelme, ¿verdad? Que estuvo acompañando en la reunión el días atrás, ¿verdad? Que justamente hablar de cómo esto va a impactar en el sector, ¿verdad? Entonces, y
una de las cuestiones que también tenemos que considerar es que esto no va a acabar acá, ¿verdad? Esto va a ser dinámico. Este modelo de segmentación es una fotografía en el momento en que hicimos el relevamiento de datos, y la misma CEPRELAT es consciente, o los técnicos de CEPRELAT son conscientes que en la medida que ellos vayan recibiendo información actualizada, lo más probable es que este modelo se actualice, ¿verdad? Entonces, por eso hoy por hoy la propuesta es hacer dos resoluciones, una la segmentación y otra la de reglamentación, ¿verdad? Entonces, es un poquito lo que queríamos comentarles, ¿verdad? Y obviamente una vez que esto salga, todos tenemos que ser agentes de difusión, agentes multiplicadores en cuanto al tema del conocimiento. Se acordó también con CEPRELAT de que vamos a armar las capacitaciones de tal manera a poder ir explicando, ¿verdad?, cómo se va a ir dando cada uno de los, cómo se tiene que ir generando cada una de las obligaciones regulatorias que hoy por hoy están presentadas. Porque eso es muy importante de recalcar, ¿verdad? Que la CEPRELAT hizo un compromiso con el sector, digamos, y que no es que sale la resolución y todos tenemos que cumplir a rajatabla, ¿verdad? Sino que van a ver todas estas capacitaciones, nos vamos a apoyar entre todos en difundir lo máximo posible, sobre todo también para las organizaciones del interior, de cómo van a poder, de qué es lo que se pide, qué es lo que hay que cumplir, qué cosas, qué programas, o si es que es necesario, la CEPRELAT va a dar para que se pueda dar el fácil registro de todo, porque eso también es algo que nos puntualizó la ministra. Se van a tener que registrar cosas que de eso no nos podemos salvar en ninguno de los niveles. Eli. Carmen, sí, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los registros, ¿verdad? O las inscripciones, ¿verdad? Que se va a trabajar en hacerlo a través de la plataforma que hoy por hoy se tiene habilitado para varios sectores, que es el CIRO. Se va a trabajar también de manera interna con CEPRELAT en cuanto al tema de la estructura de ese sistema, ¿verdad? Atendiendo a tipo de sector, ¿verdad? Porque cada sector tiene sus características. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con no vamos a usar más el famoso formulario de declaración jurada de los aportes de $10.000, ¿verdad? Que es una de las, yo sé que era uno de los elementos que era bastante complicado de cumplir con varios sectores, eso también, ¿verdad? Cuestiones que tienen que ver con registros, ¿verdad? Como bien lo decía Carmen, es como una especie de planillita de información que sí o sí CEPRELAT lo va a tener que requerir, como son estos formularios que veníamos presentando de manera anual, pero con ciertas características que también lo que se espera es, luego de trabajar toda la parte de automatización de la clasificación de las organizaciones, en que esa información ya se pueda hacer de manera automatizada también, ¿verdad? Porque anteriormente lo estábamos haciendo a través de un correo electrónico, en una planilla Excel que otra vez la CEPRELAT tenía que descargar y ver cómo administrar, ¿verdad? Entonces, la idea es que con el correr del tiempo varios de los procesos estén totalmente automatizados para que sea más, vamos a decir, fácil la aplicación tanto del sector regulado como de la administración de la información por parte de CEPRELAT. Lo que tenemos son muchas felicitaciones. Quiero nomás aclarar que Celeste le pasé mal en línea, está registrada como Jaime Olmedo, que es la que está diciendo Yupi. Es Celeste del DENIDE. Les pasé acá en el chat el link de donde está el estudio sectorial que está en la página del CIR. Espero yo que en algún momento podamos compartir entre todos la ultimísima versión y nada, esperamos seguir con esto avanzando. Hay que también aclarar y decir que si no fuera por el ministro y por la voluntad política, no hubiéramos llegado a esta instancia, porque con el equipo anterior muchas veces tratamos de hablar y nos dijeron, no, ustedes son sujetos obligados y
ahí quedó la discusión, ¿verdad? Y sinceramente el ministro Rey tuvo otra visión, nos abrió la puerta, nos dijo, acá trabajen con el equipo, vean y saquemos esto adelante. Y la viceministra Carmen también siempre estuvo muy predispuesta. Así que eso tenemos que valorar realmente. Siempre le damos palo al Estado, pero cuando cumplen también tenemos que valorar. Carmen, ahí me parece también interesante mencionar que esto disparó otro desafío que vamos a tener una vez que salga la reglamentación, que es una solicitud que se hizo de poder a través de CEPRELAT lograr una reunión multisectorial con el Banco Central del Paraguay, la Asociación de Bancos, la CEPRELAT y los representantes del sector para trabajar en el efecto de de-risking que se está generando a través del sistema bancario, que es la exclusión de algunas entidades del sector de OSFL por parte de las entidades bancarias por sobre todo, ¿verdad? Entonces, eso también es un desafío que lo tomamos y le tomamos la palabra en su momento a los directores, ¿verdad? De CEPRELAT, porque ellos también consideran que lo más saludable posible para el sistema de prevención es la trazabilidad de las operaciones y que muchas veces esta trazabilidad se da justamente por la inclusión financiera que pueden tener todos los sectores obligados, no solamente el sector de OSFL, pero obviamente por esta cuestión de los documentos emitidos tanto por CEPRELAT como las evaluaciones nacionales de riesgo, donde justamente se mostraban un nivel de riesgo importante, aclaro, con relación al tema de corrupción y lavado de activos, no precisamente FT, que es el foco de atención de las recomendaciones de Gafi, ¿verdad? Y yo también me quiero sumar justamente a lo que decía Carmen con relación a la apertura que tuvimos del doctor Juan Francisco Fernández, que es el director de supervisión, el doctor Javier Coronel, que hoy por hoy es el director jurídico, que es a la persona a la que todos los días a mí me toca, vamos a decirle, contactarlo como para saber el grado de avance que hay, y también a la licenciada Ángela Torres, que formó parte del equipo de nuestra contraparte dentro de lo que es la CEPRELAT, ¿verdad? Y obviamente la viceministra Carmen Pereira, ¿verdad? Entonces, es un poquito contarles, ¿verdad? Cuál es el escenario en el que estamos y bueno, creo que a pocos días de que podamos decir misión cumplida con relación al tema de la actualización de la normativa. Sí, y ahí ese punto del área financiera, porque esa también era nuestra otra ala de acción. En la última reunión estuvo el representante de la Asobank, y también quedamos que íbamos a hablar con ellos, sobre todo para el tema de las organizaciones pequeñas que están teniendo problemas con su apertura o mantener sus cuentas corrientes con los bancos, como para que todos podamos hablar un mismo idioma, ¿verdad? Porque el estar fuera del sistema financiero no ayuda para nada a todo lo que sea transparencia, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que agradecer a la CEPRELAT que ya nos fue abriendo el camino para eso. Y entonces, creo que hoy vamos a ser así bien ejecutivos, a no ser que haya alguna pregunta más. Cierto, gracias a Carmen, porque ella se encargó de coordinar absolutamente todas las reuniones, todas las convocatorias, y a pesar de su estado de salud muchas veces estuvo ahí firme, así que yo también me quiero sumar y mencionar, ¿verdad? Esto ya a todo lo que es el equipo, decir que de una u otra manera también le estuvo acompañando a Carmen. Si no fuera por el equipo del CIR entero, en serio, no hubiera sido posible también. Y por el acompañamiento de ustedes realmente. Yo quiero dar las gracias especialmente a Vicky, a Celeste, a Cintia, a Norman, que estuvieron dentro del equipo de trabajo, que constantemente nos estábamos mensajeando con el trabajo con la CEPRELAT. Muchísimas gracias a todos. Y vamos a seguir sumando esfuerzos, porque esto también hace que el sector se vea fortalecido ante tanta mala propaganda que estábamos teniendo por casos que no tienen nada que ver con el sector, pero que nos ensucia.
Entonces, muchas gracias a todos. Estamos a las órdenes. Creo que todos tienen los datos del CIR. Cualquier pregunta, estamos acá para ustedes. Y muchas gracias por estar. Ay, yo secundo la moción de Jaime en el chat que tenemos que De fijarnos más ya. Celeste, esa es Celeste. Celeste, bueno, perdón, de Celeste, que Yo apenas le pasé sale la mal el link. resolución tenemos que juntarnos a festejar porque esto realmente amerita una celebración con todas las letras. Chica, Vicky. ahí hay una manito levantada, creo que era de Alma Cívica, ¿puede ser? Ol, ¿no? Perdón. Oli. No, no, creo que estaba aplaudiendo Yo nomás. estaba Oli. aplaudiendo. Sí. Perdón. Sí. Yo también aplaudo, entonces. Bueno, genial. Bueno, de repente, no sé si hay alguna consulta puntual antes de que Carmen decida cerrarnos la reunión. No, yo dependo de ustedes. Si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes de seguir. Las próximas acciones y básicamente es que el ministro firme ya la resolución. Sí, exactamente. Ahí que dice, Eli, contá la propuesta que te hicieron, me dice Esa es Jaime. ¿Cuál Celeste. propuesta? Perdón. Bueno, voy a hablar extraoficialmente, pero tuve una propuesta por parte del BID, ¿verdad? Del Banco Interamericano de Desarrollo, para sumarme al equipo de expertos que va a trabajar en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos. Entonces, me voy a sumar como consultora local a ese proceso. Y bueno, voy a tener el privilegio de trabajar con dos referentes importantes, dos consultores del BID más un consultor experto de nacionalidad española que justamente estuvieron por el país días atrás en la presentación oficial de este proceso. Y bueno, me va a tocar acompañar eso también, que realmente es para quienes estamos en el ámbito de cumplimiento, es uno de los elementos de más importantes y significativos en todo lo que tenga que ver con el conocimiento de amenazas, de vulnerabilidades y todas las acciones que a partir de ese documento el país va a tener que desarrollar en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Y bueno, los antecedentes de haber trabajado con el sector de SFL fueron uno de los que se evaluó justamente para que me puedan seleccionar dentro de una lista de candidatos presentados por el país. Sí, acá hay una preguntita, Eli, sobre la prórroga para la anterior planilla, que si es que la prórroga sigue vigente. Sí, o sea, la suspensión sigue hasta que CEPRELAT mencione. Yo creo que eso va a seguir de manera, va a continuar hasta tanto justamente podamos tener las nuevas versiones de los formularios que va a tener que presentar el sector de OSFLs y también la automatización. Porque esa es la idea, de que vaya ya todo de manera automática, automático dentro de lo que es la plataforma del CIRO. Buenas tardes. Diga, Mario. ¿Qué tal? Estoy escuchando atentamente. Felicidades a Elizabeth por este logro y una capa sos del Centro de Armadores, CAFIM. Y nosotros estamos predispuestos. La pregunta es que si tendríamos, por ejemplo, una capacitación por segmento, si es que podríamos lograr esto, ya que tenemos un equipo maravilloso que nos está apoyando y obviamente este resultado, este producto que están lanzando es sumamente importante. Felicito también al equipo por eso del logro que estamos logrando. Gracias, Sí, Mario. vamos a tener capacitaciones, así como nos mencionaron en la CEPRELAT. Sale la resolución, no va a ser de cumplimiento inmediato, sino que van a haber varias capacitaciones en Asunción, en el interior, para llegar a la mayor cantidad de organizaciones del país. Sí. Y desde este grupo, creo, entiendo y de conversaciones que en algún momento tuvimos con Celeste, que es del DENIDE, justamente la intención es poder generar espacios de capacitación dentro del grupo mismo, no precisamente de manera directa con la participación de CEPRELAT, sino que entre nosotros
podamos sentarnos a conversar y a entender de manera conjunta lo que implica esas reglamentaciones. Y qué mejor que nosotros mismos que tuvimos la oportunidad de redactar la norma, ¿verdad? Entonces, con más razón vamos a estar trabajando ese aspecto tanto comunicacional como el de la implementación propiamente de la reglamentación. Sí, justamente a eso me refería. Sería Sí. estupendo. Gracias. Gracias a ti, Mario. Bueno, si no hay más preguntas al respecto, muchísimas gracias a todos y les vamos a mantener constantemente informados. Celeste quiere hacer párrafo, así que me parece que nos vamos a ir toda la avenida. Sí. Genial. Muchísimas gracias a todos y estamos a las órdenes y en cualquier momento seguimos en contacto. Gracias, Carmen. Muchas Hasta gracias. luego.